Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha resonado y que, sinceramente, nos llena de emoción compartir. El título ya les habrá dado una pista: Undercell, mi promesa de que siempre estará a mi lado. Vamos a explorar esa conexión tan especial que ha creado Undercell con su público, esa sensación de lealtad y cercanía que muchos sentimos. Así que prepárense para un viaje a través de sus momentos más memorables, sus cualidades que la hacen tan querida y porque para muchos, ella es esa promesa de compañía que buscamos en el mundo del entretenimiento. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse. Cada uno de ustedes es valioso para nosotros y al suscribirse, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando las historias y las personalidades que nos inspiran. Vamos a empezar. Cuando hablamos de Undercell, es inevitable pensar en esa carisma innegable que proyecta en cada uno de sus papeles y en cada una de sus apariciones públicas. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que sus fans sientan esa promesa, esa seguridad de que ella estará ahí? Para mí, es una combinación de varios factores que se entrelazan a la perfección. Primero, está su talento actoral. Desde sus inicios, hemos sido testigos de su evolución, de cómo ha ido madurando y perfeccionando su arte. ¿Recuerdan su interpretación en Amor en el aire? Fue un papel que la catapultó a la fama internacional, y es que transmitía tanta autenticidad, tanta pasión en cada escena, que era imposible no enamorarse de su personaje y, por extensión, de ella. Esa capacidad de hacerte sentir parte de la historia, de conectar emocionalmente con lo que le sucedía a su personaje, es algo que no todos los actores logran. Y ella, desde el principio, demostró tener esa chispa. Luego está su vulnerabilidad. A pesar de ser una estrella global, Ande no tiene miedo de mostrarse humana, de compartir sus experiencias, incluso sus momentos difíciles. Hemos visto cómo ha hablado abiertamente sobre temas importantes, como la salud mental o la importancia de la familia. Esa honestidad, esa apertura, crea un lazo muy fuerte con su público. Sentimos que no es solo una figura pública inalcanzable, sino alguien con quien podemos empatizar, alguien que comprende las complejidades de la vida. Y hablando de esa conexión, no podemos olvidar la forma en que interactúa con sus seguidores en las redes sociales. Es una maestra en hacer sentir a cada uno de nosotros especiales. Sus respuestas a los comentarios, sus transmisiones en vivo improvisadas, sus publicaciones reflexivas, todo contribuye a esa sensación de proximidad. No es una comunicación unidireccional, sino un diálogo constante. Ella nos escucha, nos responde y eso, en la era digital, es un tesoro. Piensen en cuántas veces un simple me gusta o un comentario de ella ha iluminado el día de un fan. Esa atención al detalle, esa dedicación a mantener viva la comunidad que la rodea, es lo que refuerza esa promesa de estar ahí. Es un compromiso que va más allá de los guiones y los escenarios. Pero volvamos a sus inicios, porque es importante entender el camino recorrido. Desde que apareció en nuestras pantallas, Undercell tenía algo diferente. Había una luz propia, una dulzura natural que la hacía destacar. Luego vinieron proyectos que consolidaron su carrera y nos permitieron ver su versatilidad. Gunessin Kizlari fue otra etapa crucial, donde demostró que podía manejar personajes más complejos con matices y desafíos emocionales. Y después, como mencioné, Senkal Kapimi fue un fenómeno global. La química entre ella y Kerem Bürsin fue explosiva, pero también fue la interpretación de Eda Yildiz, con su energía, su optimismo y su determinación, lo que conquistó corazones en todo el mundo. Esa energía, esa alegría contagiosa, es una parte fundamental de su promesa. Es como si ella trajera un rayo de sol a nuestras vidas, y eso es algo que valoramos enormemente. Además de su talento y su conexión con el público, hay algo más que hace que Undercell sea tan especial: su estilo y su elegancia. Siempre luce impecable, ya sea en eventos de gala o en sus publicaciones cotidianas. Pero no es una elegancia vacía, está acompañada de una naturalidad que la hace aún más admirada. Inspira a muchos no solo en la actuación, sino también en la moda y en la forma de presentarse al mundo. Esa autenticidad en su estilo, esa seguridad en sí misma, proyecta una imagen de fortaleza y confianza que, de nuevo, refuerza esa idea de una figura que nos acompaña, que nos muestra un camino a seguir. Y no podemos obviar el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento turco y a nivel internacional.
Ha abierto puertas, ha demostrado el potencial de las producciones turcas para conquistar audiencias globales. Cada vez que vemos un proyecto suyo sabemos que estamos ante una producción cuidada, con un equipo talentoso y sobre todo, con una protagonista que da el alma en cada escena. Esa fiabilidad, esa constancia en la calidad, es otra parte de la promesa. Podemos confiar en que Andercel siempre nos ofrecerá algo valioso, algo que valdrá la pena ver y sentir. Ahora, pensemos en ese concepto de siempre a mi lado. ¿Qué significa realmente para un fan sentir eso hacia una celebridad? Para mí significa que su presencia en nuestras vidas, aunque sea a través de las pantallas o las redes sociales, tiene un impacto positivo. Significa que en momentos de duda o de necesidad de inspiración, podemos recurrir a su trabajo, a sus mensajes, y encontrar un consuelo, una motivación. Andercel, con su positividad, su resiliencia y su talento, se ha convertido en una fuente de esa energía para muchos. Es como tener una amiga virtual que siempre está ahí, animándote, haciéndote sonreír. También creo que su compromiso con causas sociales ha jugado un papel importante. Al involucrarse en campañas y defender valores que resuenan con el público como la igualdad, la protección del medio ambiente o el apoyo a la educación, Ande se posiciona no solo como una artista, sino como una persona con conciencia social. Esa dimensión humanitaria de su figura la hace aún más querida y respetada, solidificando esa promesa de estar a nuestro lado, no solo como entretenimiento, sino como un ejemplo de cómo ser una persona integral y comprometida. Hemos visto su trayectoria desde sus inicios, su crecimiento como actriz, su evolución personal y su impacto en el mundo. Hemos analizado las razones por las cuales su público siente esa conexión tan profunda, esa promesa de que siempre estará ahí. Es una combinación de talento, autenticidad, cercanía, elegancia y compromiso. Andercel ha sabido construir un puente invisible entre ella y sus seguidores, un puente hecho de admiración, respeto y sobre todo, de una conexión genuina. Ella no solo nos ofrece historias en la pantalla, sino que nos regala inspiración, nos contagia optimismo y nos demuestra que es posible ser una estrella brillante sin perder la humildad y la conexión con la realidad. Su promesa de estar a nuestro lado es en realidad un reflejo de esa confianza que hemos depositado en ella, y de la forma en que ella, a su vez, nos ha demostrado que esa confianza está bien invertida. Ella es esa figura que cuando la vemos, sentimos una familiaridad reconfortante, esa sensación de que a pesar de la distancia, hay un hilo invisible que nos une. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo por qué Andercel es vista por muchos como esa promesa de que siempre estará a su lado. Hemos hablado de su talento innegable, de su capacidad para conectar con el público a través de su autenticidad y vulnerabilidad, de su impacto en la industria y de la forma en que su presencia, incluso a distancia, ilumina nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Sienten ustedes esa promesa de Andercel en su vida? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Sus respuestas son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Andercel o que podrían inspirarse con su historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que se enteren de todos nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.